Benjamin Scott llegó a casa ese día lleno de ira. Había tenido un día terrible en la oficina. El estrés lo estaba devorando. Empujó la puerta principal sin avisar, listo para colapsar en el silencio que había envuelto su casa en La Moraleja durante 8 meses. Pero entonces lo escuchó. Risas. Las risas de sus hijos. Su corazón se detuvo. Raúl, Nicolás y Miguel no habían reído desde que su madre murió. Ni una sola vez. Se quedó paralizado persiguiendo el sonido como un hombre que acaba de ver un fantasma. Cuando abrió la puerta del solarium, lo que vio lo destrozó por completo. El día había sido brutal. Benjamin Scott había pasado horas en reuniones en Madrid que lo habían destrozado. Un lanzamiento fallido, inversores retirándose, su junta cuestionando todo lo que había construido. A las 16 enero ya no pudo más. Agarró su maletín y se marchó sin decir una palabra. El camino de regreso a La Moraleja se sintió más largo de lo habitual. Sus manos apretaban demasiado el volante. Su mente no dejaba de dar vueltas. La ira pesaba en su pecho por el trabajo, por la vida, por Dios, por haberse llevado a Amanda y dejarlo con 3 hijos a los que ya no sabía cómo alcanzar. Cuando llegó a la entrada de la casa no sintió nada, solo agotamiento. Entró por la puerta principal, aflojándose la corbata, esperando lo que siempre encontraba: silencio, ese tipo de silencio que le recordaba cada día que su esposa se había ido y que sus hijos habían dejado de ser niños. Pero hoy algo era diferente. Escuchó risas reales, incontrolables, profundas, que le cortaron la respiración. Benjamin se congeló. Sus hijos Raúl, Nicolás y Miguel riendo. No habían reído en 8 meses. No desde que Amanda murió. No desde aquella noche en que un conductor ebrio se la llevó mientras ella les traía la medicina. Se habían convertido en fantasmas en su propia casa, demasiado asustados para hacer ruido, demasiado rotos para recordar lo que era la alegría, pero en ese momento estaban riendo. Su maletín cayó al suelo. Se movió por la casa siguiendo el sonido, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Bajó por el pasillo hacia el solarium, el lugar que Amanda solía amar. Empujó la puerta y lo que vio detuvo todo. Jane Morrison, la mujer que su suegra había contratado hace un mes, estaba en el suelo sobre sus manos y rodillas. Sus 3 hijos estaban sobre su espalda con las caras iluminadas por la alegría que él pensaba que había desaparecido para siempre. Miguel sostenía una cuerda alrededor de su cuello como si fueran riendas. Jane relinchaba como un caballo, movía la cabeza riendo con ellos, como si hubiera olvidado que el mundo existía. Benjamin no podía moverse, no podía respirar. Sus hijos, los que despertaban gritando, que apenas hablaban, que preguntaban cada día cuándo volvería mamá, estaban jugando, realmente jugando. Y no era con él, era con ella, una mujer que apenas conocía. Había hecho lo que él no pudo, lo que todo su dinero y desesperación no pudieron lograr. Los había devuelto. La ira de su día se transformó en otra cosa. Alivio, vergüenza, gratitud tan dolorosa que sentía su pecho cediendo. Entonces Jane levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. La risa se detuvo. Un destello de miedo cruzó su rostro. Se quedó paralizada. Los niños se callaron. Se deslizaron de su espalda y se acercaron a ella como protegiendo algo frágil. Benjamin se quedó de pie en el marco de la puerta, incapaz de hablar. Su garganta estaba demasiado apretada. Su visión se nublaba. Jane abrió la boca, pero no salió nada. Debería haber dicho algo. Debería haber hecho algo, pero todo lo que pudo hacer fue mirar a esta mujer que acababa de devolver la vida a sus hijos. Asintió levemente. Luego se dio la vuelta y se alejó antes de que llegaran las lágrimas. No entendía lo que acababa de suceder. No sabía si estaba bien sentirse tan agradecido con alguien que se suponía solo debía trabajar para él. Pero una cosa estaba clara: por primera vez desde que Amanda murió, sus hijos estaban riendo. Y tal vez Dios había enviado a Jane Morrison por una razón. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. A veces Dios coloca a las personas en nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos. Esa noche Benjamin no durmió.
Se sentó en su oficina con las luces apagadas mirando la nada. La imagen no se iba de su mente. Jane en el suelo, sus hijos riendo. Ese sonido, Dios. Ese sonido se repetía una y otra vez hasta que pensó que perdería la razón. Se seguía haciendo la misma pregunta. ¿Cómo lo hizo? Lo había intentado todo. Después de que Amanda murió, leyó todos los libros sobre duelo infantil que pudo encontrar. Contrató a la doctora Patricia Chen, la mejor psicóloga infantil de Madrid. Venía 2 veces por semana con su voz tranquila y sus palabras cuidadosamente elegidas, sentándose en el suelo con Raúl, Nicolás y Miguel, intentando que hablaran de sus sentimientos. No funcionó. Compró nuevos juguetes para ellos pensando que tal vez la distracción ayudaría. Reorganizó sus horarios, creó rutinas, se aseguró de que comieran comidas saludables y salieran todos los días. Hizo todo lo que los expertos le habían dicho que hiciera. Nada funcionó. Los chicos se volvían más silenciosos, más pequeños, como si desaparecieran frente a él. Y entonces apareció Jane Morrison. Benjamin se recostó en su silla frotándose la cara con ambas manos. Ni siquiera recordaba haberla contratado. Su suegra Patricia lo había llamado una tarde mientras estaba en medio de una reunión de adquisiciones en Madrid. Le dijo que la cuarta niñera había renunciado a algo sobre que la atmósfera era demasiado pesada y que había encontrado a alguien nuevo, a alguien diferente. Benjamin apenas escuchó. Solo dijo que sí y volvió a su reunión. Eso había sido hace un mes. Ahora no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era? ¿De dónde había venido? ¿Qué la hacía diferente de todos los demás que habían intentado y fracasado en acercarse a sus hijos? Sacó su teléfono y abrió el archivo que Patricia le había enviado la solicitud de Jane. Nunca la había leído en realidad. 27 años. Referencias de una familia en Barcelona. Sin título universitario. Una nota manuscrita al final decía: Entiendo el duelo. No huiré de él. Benjamin se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. La mayoría de la gente huía del duelo. Él lo sabía ahora. No sabían qué decir, así que no decían nada. No sabían cómo ayudar, así que se mantenían alejados. Incluso sus amigos más cercanos habían dejado de llamarle después del funeral. Era más fácil para todos fingir que los Scott estaban bien y seguían adelante. Pero Jane no huyó. Había entrado directamente en la casa más pesada de La Moraleja y de alguna manera logró que se sintiera ligera de nuevo. A la mañana siguiente, Benjamin bajó antes de lo habitual. Se dijo a sí mismo que era porque tenía una llamada temprana con Tokio, pero no era verdad. Quería verla. Jane ya estaba en la cocina moviéndose en silencio preparando el desayuno. Al principio no lo escuchó. Él se quedó en el marco de la puerta observando. No hacía nada especial, solo revolvía huevos, servía jugo de naranja. Pero la manera en que se movía tranquila, firme, presente. Parecía que realmente pertenecía allí. Los chicos entraron corriendo todavía en pijama. Miguel la vio primero y sonrió. De verdad sonrió. Jane, ¿podemos jugar al caballo otra vez hoy? El pecho de Benjamin se apretó. Jane levantó la vista y lo vio allí de pie. Su sonrisa vaciló apenas un segundo, como si no estuviera segura de si todavía estaba en problemas. «Buenos días, señor Scott», dijo en voz baja. Benjamin corrigió él. Su voz sonó más áspera de lo que quería. Solo Benjamin, asintió ella volviendo a la estufa. Raúl tiró de su camisa. «Jane, podemos qué cariño jugar al caballo como ayer». Jane dudó, sus ojos se movieron hacia Benjamin. Él debería haber dicho que no. Debería haberles recordado que Jane tenía trabajo que hacer, que el juego no formaba parte de su descripción laboral, pero no lo hizo. Después del desayuno se escuchó decirlo a sí mismo. 3 pares de ojos se volvieron hacia él, sus hijos sorprendidos de que él hubiera dicho que sí, y Jane sorprendida de que él no estuviera enojado. Después del desayuno, Jane repitió suavemente sonriendo a los chicos: «Ahora siéntense y coman». Obedecieron sin discutir. Benjamin se sirvió un café y se sentó al extremo de la mesa observando. Los chicos hablaban con Jane mientras comían.
No eran conversaciones completas. Todavía no estaban listos para eso, pero pequeñas cosas. Miguel le contó sobre un sueño que tuvo. Nicolás preguntó si le gustaban los dinosaurios. Raúl solo se quedó cerca de ella. Estar cerca de ella era suficiente. Y Jane escuchaba. Realmente escuchaba. Como si cada palabra importara. Benjamin se dio cuenta de algo que le apretó la garganta. No solo era buena con ellos, los amaba y ellos la amaban de vuelta. Por primera vez en 8 meses, Benjamin sintió algo que pensó que se había perdido para siempre: esperanza. Benjamin comenzó a llegar a casa antes. Se decía a sí mismo que era porque el trabajo estaba disminuyendo. No era cierto. La verdad era más difícil de admitir. Quería verlos. Quería volver a escuchar reír a sus hijos. Quería ver cómo Jane de alguna manera devolvía la vida a una casa que había estado muerta tanto tiempo. La mayoría de los días los encontraba en la sala de juegos o en el jardín. Jane se sentaba en el césped con los 3 chicos leyéndoles o ayudándoles a construir algo con bloques. Nunca hacía un gran espectáculo, nunca actuaba para él. Solo los amaba en silencio naturalmente, como si fuera lo más fácil del mundo. Benjamin la observaba desde la ventana del piso de arriba, cuidando de no interrumpir. La casa todavía llevaba a Amanda por todas partes. Sus pinturas colgaban en las paredes abstractos coloridos y brillantes que había hecho tarde en la noche, cuando no podía dormir. Su taza de café estaba en el armario sin lavar, exactamente donde la había dejado esa última mañana. Su letra todavía estaba en la lista de compras pegada en el frigorífico: leche, huevos, arándanos, no olvides mezclar la medicina. Él no podía borrarla. Por la noche, después de que Jane acostaba a los chicos, Benjamin caminaba por las habitaciones como buscando algo que había perdido. A veces se detenía en la puerta del dormitorio principal, pero no podía entrar. La cama seguía hecha tal como Amanda la había dejado. Su almohada todavía tenía la hendidura de su cabeza. Su libro seguía en la mesilla con el marcador a mitad. Cambiar cualquier cosa se sentía como borrarla, así que él dormía en su despacho en el sofá, rodeado de trabajo que ya no le importaba. Casi era medianoche cuando encontró a Jane en la biblioteca. No había sido su intención. Simplemente había estado deambulando otra vez, incapaz de dormir, cuando vio el brillo suave de la lámpara de lectura. Ella estaba acurrucada en la esquina del sofá de cuero descalza con un libro abierto sobre el regazo. Parecía en paz, como si el peso de la casa no la alcanzara del mismo modo que a él. Benjamin carraspeó suavemente. Jane levantó la mirada sin sobresaltarse, simplemente tranquila. «¿Tampoco puedes dormir?» Él negó con la cabeza y avanzó un poco más dentro de la habitación. Por un momento se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Luego se sentó frente a ella, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. El silencio entre ellos era distinto al silencio del resto de la casa. No lo oprimía. Solo estaba allí. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. Ella levantó el libro. Beloved, de Toni Morrison. «Lectura pesada para antes de dormir», comentó él. «Los pensamientos pesados necesitan libros pesados», respondió ella con sencillez. Benjamin casi sonrió. Casi. Se quedaron en silencio un rato. Él no sabía qué decir. No sabía cómo agradecerle lo que había hecho. No sabía cómo pedirle que siguiera haciéndolo sin sonar desesperado. Finalmente, habló. Ayer rieron. De verdad rieron. No había escuchado ese sonido desde... No pudo terminar. Desde Amanda, dijo Jane suavemente. Escuchar el nombre de su esposa en voz alta fue como un puñetazo en el pecho. La mayoría evitaba decirlo como si pronunciarlo pudiera romperlo. Pero Jane no apartó la mirada. «Hablan de ella», dijo Jane. «Los chicos. Me cuentan historias». La garganta de Benjamin se tensó. «¿Qué dicen que olía a flores? Que cantaba desafinada en el coche. Que los dejaba comer el postre primero los martes. Las lágrimas le quemaron detrás de los ojos. Esos eran detalles que había olvidado. Cosas pequeñas que antes lo hacían reír, cosas que parecían perdidas para siempre. Hasta ahora. Gracias», susurró por recordármela a través de ellos. Jane cerró el libro y se puso de pie.
Buenas noches, Benjamin. Salió de la habitación en silencio y él se quedó allí solo sintiéndose menos vacío que en meses. Tal vez ella no solo estaba ayudando a sanar a sus hijos, tal vez también lo estaba ayudando a él. Pasaron 3 semanas. Benjamin empezaba a buscar excusas para estar en casa. Terminaba las llamadas antes, cancelaba cenas con inversores, inventaba razones para decirle a su asistente por qué no podía quedarse hasta tarde. La verdad era simple, su casa ya no se sentía como una tumba. Esa noche llegó a casa alrededor de las 8. Los niños ya dormían. Podía oír el zumbido suave del lavavajillas en la cocina. Todo se sentía normal, tranquilo. Entonces lo escuchó. Un llanto. Suave, roto. El tipo de llanto que alguien hace cuando cree que nadie la escucha. El pecho de Benjamin se apretó. Se movió en silencio hacia la cocina y se detuvo en el umbral. Jane estaba sentada sola en la mesa de espaldas a él. Sus hombros temblaban. En las manos sostenía algo pequeño, un relicario de plata abierto que brillaba con la luz. No lo oyó. Estaba demasiado perdida en el dolor que la ahogaba. Benjamin no se movió. No habló solo. Observó cómo aquella mujer que había sido tan fuerte, tan firme para sus hijos, se derrumbaba en su cocina. Finalmente, ella lo sintió. Giró la cabeza. Al verlo allí de pie, sus ojos se abrieron de par en par. Se secó la cara rápidamente intentando recomponerse. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «No quería... yo solo». «¿Quién está en el relicario?», preguntó Benjamin en voz baja. Jane se quedó inmóvil. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la cadenita de plata. Durante un largo momento no respondió. Luego, tan suave que casi no se oyó, susurró. Se llamaba Hope. Benjamin entró en la cocina y se sentó frente a ella. El rostro de Jane se desmoronó. Nuevas lágrimas rodaron. Murió hace 2 años. Leucemia. Tenía 3 años. Las palabras flotaron en el aire como humo. Benjamin sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Era mi hija», continuó Jane con la voz temblorosa. «Mi niña. Luchamos durante 1 año. Hospitales, tratamientos. Verla empeorar, verla perder el pelo, verla dejar de ser una niña y convertirse en alguien que ya no reconocía». Sus manos temblaron mientras abría más el relicario, mostrándole la diminuta foto en su interior. Una niña con dientes separados y ojos brillantes, sosteniendo un diente de león. «Mi marido me culpó», dijo Jane. «Dijo que debería haber notado los síntomas antes, que debería haber presionado más a los médicos, que debería haber hecho algo, cualquier cosa para salvarla». El matrimonio no lo resistió. Se llevó todo en el divorcio. Todas sus fotos, sus juguetes, su ropa. «Este relicario es todo lo que me queda». La garganta de Benjamin se cerró. No podía hablar. «Me convertí en niñera, ¿por qué?». La voz de Jane se quebró por completo. «Porque no sé cómo vivir en un mundo sin la risa de los niños. Es lo único que hace que el silencio sea soportable. Cuando supe de tus hijos, de lo que habían perdido, pensé que tal vez podría ayudarlos de una manera que no pude ayudar a mi propia hija». Ella levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento. Sé que esto no es profesional. Sé que no debería. No solo los estás ayudando a sanar», interrumpió Benjamin con la voz áspera. «Estás sanando a ti misma». Jane negó con la cabeza. «No creo que alguna vez me recupere». «Quizá no», dijo Benjamin, «pero amar a mis hijos te mantiene viva. De la misma manera que tú los mantienes a ellos con vida». Extendió la mano a través de la mesa y cubrió la suya con la suya. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. Se quedaron así durante mucho tiempo. 2 personas ahogándose en el duelo, aferrándose el uno al otro en la oscuridad. «Se vuelve más fácil», susurró Jane. Lo que falta, Benjamin pensó en Amanda, en el vacío que había dejado, en cómo cada mañana todavía extendía la mano hacia su lado de la cama y lo encontraba vacío. No dijo con honestidad, pero lo que falta se vuelve diferente. Se convierte en parte de ti, una presencia en lugar de una ausencia.
Jane asintió con las lágrimas aún cayendo. Cerró el relicario lentamente y lo presionó contra su pecho. «Gracias», susurró por no apartar la mirada. «Gracias», dijo Benjamin, «por presentarte». Y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran empleador y empleada. Eran dos personas rotas que se habían encontrado entre los escombros. Tal vez así se veía la gracia. El Día de la Madre llegó como una sombra que Benjamin había intentado esquivar. Se despertó esa mañana con el pecho ya apretado. El año pasado Amanda todavía estaba viva. Los chicos le habían hecho tarjetas con garabatos de cera y huellas pegajosas. Ella había llorado lágrimas de felicidad y las pegó en la nevera donde permanecieron durante meses. Este año la nevera estaba vacía. Benjamin había planeado llevar a los chicos al cementerio, decir unas pocas palabras, volver a casa, sobrevivir el día. Eso era todo lo que necesitaba hacer, solo sobrevivir. Pero cuando bajó las escaleras, escuchó voces en la sala de juegos. Caminó hasta el umbral y se detuvo. Jane estaba sentada en el suelo con Raúl, Nicolás y Miguel, rodeada de papel de colores, crayones y pegamento. Estaban haciendo tarjetas. El corazón de Benjamin se hundió y se llenó de emoción al mismo tiempo. Ella los estaba ayudando a hacer algo para Amanda. Claro que sí. Ella entendía lo que significaba ese día. Se acercó observando en silencio. Miguel levantó su dibujo, primero un muñeco de palo de piel oscura y una gran sonrisa rodeado de corazones dibujados con crayón torcido. Para Jane, tú haces sonreír. La respiración de Benjamin se detuvo. La tarjeta de Raúl decía, «Te quiero, Jane», con 3 muñecos de palo sosteniendo su mano. Nicolás estaba más desordenado pero más claro. La mujer de rodillas con los chicos sobre su espalda. No estaban haciendo tarjetas para su madre. Las estaban haciendo para Jane. Algo se retorció en el pecho de Benjamin. No era ira, era algo más profundo. Algo que se sentía como pérdida y alivio mezclados. Jane levantó la vista y lo vio allí de pie. Su rostro se palideció. Se puso de pie rápidamente, casi derramando el pegamento. «No les pedí que hicieran esto», dijo con la voz temblorosa. «Lo juro. Les dije que debíamos hacer tarjetas para su madre». Benjamin terminó con la voz tensa. «Sí». Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas. Pero entonces Nicolás interrumpió levantando otra tarjeta. Esta tenía alas de ángel y flores. «Te extrañamos, mamá». Benjamin sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones. No habían olvidado a Amanda. Solo hicieron espacio para alguien más. Miguel tiró de la manga de Benjamin. «¿Puede Jane venir con nosotros a ver a mamá, Benjamin?» Miró a Jane. Ella ya estaba negando con la cabeza, retrocediendo. «No, no debería. Eso es privado. Eso es para vuestra familia». «Tú eres familia», dijo Miguel simplemente. Las palabras quedaron flotando en el aire. Benjamin no sabía qué decir. Llevar a Jane a la tumba de Amanda se sentía mal, como cruzar una línea que no podría deshacer, como traicionar algo sagrado. Pero sus hijos lo miraban con esos ojos grandes y esperanzados. Y Jane estaba allí aterrada de haberlo arruinado todo. «Si quiere venir», se dijo a sí mismo. «Puede», oyó decirse. Los ojos de Jane se abrieron de par en par. «Benjamin, ¿estás seguro?» No estaba seguro, pero asintió de todas formas. 1 hora después estaban juntos en la tumba de Amanda. Benjamin, Jane y 3 pequeños que no entendían por qué el amor tenía que ser tan complicado. Los chicos colocaron su tarjeta de ángel sobre la lápida. Luego retrocedieron en silencio. Miguel tomó la mano de Jane y la jaló hacia adelante. «Dile a mamá que eres buena», susurró. Jane se arrodilló frente a la tumba con lágrimas corriendo por su rostro. «Espero que no te importe que los quiera», dijo suavemente. «No estoy tratando de reemplazarte, solo no pude evitarlo». Benjamin se quedó detrás de ella con la garganta demasiado apretada para hablar. Raúl susurró a la lápida. «Mamá Jane hace buenos pancakes, juega con nosotros, y no se pone triste cuando hablamos de ti».
Esa última línea quebró algo en Benjamin. Él había sido quien se entristecía, quien se alejaba, quien hacía que sus hijos sintieran que amar a alguien nuevo significaba olvidar a su madre. Jane se puso de pie secándose los ojos. Se encontró con la mirada de Benjamin y algo pasó entre ellos. Comprensión, perdón, permiso para seguir viviendo. 2 meses después de aquel día en el cementerio, Benjamin asistió a una gala benéfica en el Club de Campo Villa de Madrid. No quería ir. Había estado evitando estos eventos desde que Amanda murió. Pero su suegra Patricia estaba en el comité organizador y había insistido. No puedes esconderte para siempre, Benjamin. La gente quiere verte. Así que fue. La sala estaba llena de caras conocidas, personas que habían conocido a Amanda, gente que envió flores tras el funeral, y luego nunca volvió a llamar. Ahora le sonreían educadamente a distancia como si fuera algo frágil que no sabían cómo tocar. Harrison Blake, otro CEO de tecnología, se acercó con su esposa Vanessa. «Benjamin, me alegra verte por aquí», dijo Harrison dándole la mano. «¿Cómo están los chicos?» «Mejor», respondió Benjamin. «Mucho mejor, de hecho». Vanessa sonrió, pero había algo cortante detrás de la sonrisa. «Sí escuché que encontraste una ayuda maravillosa. ¿Cómo se llama de nuevo las alarmas?» Sonaron en la cabeza de Benjamin. Jane Morrison dijo cuidadosamente. «Y por lo que oigo, ha sido muy dedicada con los niños», continuó Vanessa con voz empalagosa. «Es excelente en su trabajo». Vanessa intercambió una mirada con Harrison. «Por supuesto, solo que me parece maravilloso que esté tan involucrada. Algunos podrían decir que demasiado involucrada para alguien del personal doméstico». La mandíbula de Benjamin se tensó. «No estoy seguro de lo que quieres decir». Nada, dijo Vanessa tocándole el brazo. «Solo que la gente habla. La semana pasada hubo una foto de todos ustedes en el mercado municipal. Los chicos sosteniendo sus manos, tú empujando el carrito. Parecía muy doméstico». «Estábamos comprando alimentos, claro», añadió Vanessa. «Pero ya sabes cómo es la gente, una mujer joven, un viudo, 3 hijos impresionables». Harrison carraspeó. «Lo que Vanessa quiere decir es que quizá consideres la imagen pública». La voz de Benjamin se volvió fría. «Los chicos están felices por primera vez en 8 meses. Esa es la única imagen que me importa». Se alejó con las manos temblorosas. Pero durante la semana siguiente los susurros crecieron. Alguien escribió un blind item en una revista del corazón madrileña. «¿Qué magnate viudo se está volviendo demasiado cercano a su ayudante?» Apareció una foto en internet. Jane y los chicos en el parque riendo. El pie de foto decía niñera o algo así. Luego llegó la llamada del Colegio Santa Lucía, la escuela privada, donde había inscrito a Raúl, Nicolás y Miguel para el otoño. La voz del director era apenada pero firme. Dada la reciente atención y considerando la sensibilidad de otras familias, quizás sea mejor que los chicos comiencen el próximo semestre. Benjamin apretó el teléfono. «¿Están rechazando a mis hijos por rumores? Estamos protegiendo a nuestros estudiantes de escrutinio innecesario. Mis hijos están siendo castigados por tener a alguien que los ama». «Señor Scott, por favor, comprenda». Benjamin colgó. Su pecho se sentía como si se le fuera a hundir. No era por la escuela, podía encontrar otra escuela. Era porque sabía lo que esto significaba. Jane se enteraría. Vería los artículos. Sabría que ella era la razón por la que sus hijos estaban siendo rechazados. Y se iría. Condujo a casa más rápido de lo que debía, la mente a 1000 por hora. Cuando llegó fue directamente a la habitación de Jane, en la casa de invitados. La puerta estaba abierta y ella estaba haciendo la maleta. Su valija yacía abierta sobre la cama a medio llenar de ropa. Se movía mecánicamente doblando camisas, colocándolas dentro. Benjamin se quedó en el umbral, paralizado. Jane giró. Sus ojos estaban rojos. «No puedo quedarme», dijo en voz baja. «Me he convertido en el problema», no dijo Benjamin con voz áspera, casi desesperada. Jane siguió doblando ropa con las manos temblorosas. «Tengo que hacerlo. Tus hijos fueron rechazados de la escuela por mi culpa. Por los rumores, por personas que no importan.
Ellos importan a Raúl, Nicolás y Miguel. Su voz se quebró. Van a crecer escuchando susurros. Serán castigados porque olvidé mi lugar. Tu lugar, dijo Benjamin, entrando en la habitación. Tu lugar está con mis hijos. Jane negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la camisa que sostenía. Soy la criada, Benjamin. Eso es todo lo que se suponía que debía ser. Dejaste de ser la criada el día que mi hijo empezó a reír de nuevo. Entonces, ¿qué soy?, dijo ella girándose hacia él con los ojos fieros y quebrados. ¿Qué se supone que debo ser para ellos? Para ti, Benjamin abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Jane soltó una risa amarga. Ni siquiera puedes decirlo porque la verdad es... Soy negra, soy joven, soy parte del personal, y la gente siempre hará suposiciones. Tus hijos pagarán el precio toda su vida si me quedo. Que supongan lo que quieran. No me importa lo que piensen. A ti sí debería importarte. Su voz se elevó. Raúl, Nicolás y Miguel merecen algo mejor que ser el centro de un escándalo. Merecen algo mejor que, ¿qué?, preguntó Benjamin. Que alguien los ame. Que la única persona que hizo que esta casa volviera a sentirse como un hogar, otra vez los ame. El silencio entre ellos era eléctrico. Jane se sentó en el borde de la cama con los hombros caídos. Cuando Hope murió, susurró. Me prometí a mí misma que nunca volvería a amar a otro niño porque perderla casi me mata. Pero tus hijos, miró a Benjamin con lágrimas corriendo por su rostro. No pude evitarlo. Y ahora tengo que irme antes de que amarlos me destruya. Benjamin se arrodilló frente a ella con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. ¿Y si no tuvieras que irte? El escándalo. ¿Y si dijera la verdad públicamente? ¿Y si dejara claro que no eres solo parte del personal? Los ojos de Jane buscaron los de él. ¿Qué verdad? Que eres esencial. Que mis hijos te necesitan. Él se detuvo, tragó saliva. Que yo también te necesito. Su respiración se detuvo. Benjamin, no como criada, no como niñera. Como alguien que entiende este duelo, alguien que se sienta en la oscuridad conmigo cuando no puedo dormir. Alguien que devolvió la luz a una casa que estaba muriendo. No soy ella, susurró Jane. Nunca seré Amanda. Lo sé, dijo Benjamin con la voz quebrada, y no te estoy pidiendo que lo seas. Solo te pido que te quedes porque cuando pienso en que te vas, cuando pienso en esta casa sin ti, no puedo respirar. Jane se cubrió la cara con las manos sollozando. Benjamin se quedó de rodillas esperando aterrorizado de que dijera que no. Finalmente, ella lo miró. Si me quedo no puede ser así. No me ocultaré. No fingiré ser menos de lo que soy. No quiero que lo hagas. Tu mundo no me aceptará. Entonces mi mundo necesita cambiar. Jane lo miró durante un largo momento, algo cambiando en sus ojos. Me quedaré, dijo en voz baja, pero no como tu empleada, como yo misma. Con todo lo que soy, no lo querría de otra manera. Se puso de pie, y él se puso de pie con ella. Durante un momento solo se miraron. Dos personas rotas que habían encontrado algo frágil y real entre los escombros. Jane extendió la mano y desempacó su maleta, y Benjamin finalmente respiró. La semana después de que Jane desempacó su maleta, algo cambió en Benjamin. Dejó de esconderse. Había programado una entrevista con el Diario Financiero de Madrid semanas atrás, publicidad estándar para un nuevo lanzamiento de producto. Su equipo de PR había preparado puntos de conversación sobre infraestructura en la nube y expansión de mercado. Temas seguros, temas corporativos. Pero cuando llegó la reportera a su oficina, Benjamin tenía otros planes. Diana Chen se sentó frente a él, grabadora encendida, haciendo las preguntas esperadas. Benjamin respondía automáticamente con la mente en otro lugar. Luego, Diana se detuvo mirando sus notas. Señor Scott, si puedo cambiar de tema, ha habido cierto interés público en su vida personal últimamente. ¿Desea hacer algún comentario? El director de PR de pie junto a la puerta negó con la cabeza bruscamente. No se involucre. Benjamin lo ignoró. Específicamente sobre qué preguntó. Diana vaciló.
sobre la especulación respecto a su relación con la cuidadora de sus hijos. El antiguo Benjamin habría dicho, "No comment". Habría terminado la entrevista ahí mismo. Pero sentado en esa silla pensó en Jane, empacando su maleta en los rostros de sus hijos cuando pensaban que ella podría irse. En Raúl, susurrando a la tumba de Amanda que Jane no se ponía triste cuando hablaban de su madre. Sí, dijo Benjamin. Me gustaría comentar. Diana levantó las cejas. Jane Morrison es la razón por la que mis hijos están vivos de la manera que importa, dijo Benjamin con voz firme. Después de que su madre murió, dejaron de hablar, dejaron de jugar, dejaron de ser niños. Contraté especialistas terapeutas, intenté todo lo que el dinero podía comprar. Nada funcionó, y luego llegó Jane. No intentó arreglarlos, solo los amó. Se puso en el suelo y jugó al caballo. Les leía cuentos. Se sentaba con ellos durante las pesadillas. Les dio permiso para sanar. Algunos han sugerido que la relación es inapropiada, dijo Diana cuidadosamente. La mandíbula de Benjamin se tensó. Algunas personas ven a una mujer negra joven cuidando de 3 niños blancos y automáticamente asumen algo inapropiado. Eso dice más de ellos que de ella. Así que la relación es estrictamente profesional. Benjamin hizo una pausa. Este era el momento. Jane Morrison es familia, dijo. No es su madre. Nadie podría reemplazar a Amanda, pero ella es alguien a quien aman. Alguien que necesitan. Y no voy a disculparme por tenerla en nuestras vidas. Incluso si eso cuesta oportunidades para tus hijos. Cualquier institución que rechace a mis hijos por ser amados por alguien que no encaja en su estrecha definición de lo aceptable, no tiene derecho a criarlos. La entrevista se emitió la mañana siguiente. Para el mediodía se había vuelto viral. La mitad de Internet elogió su honestidad, su defensa contra los prejuicios. La otra mitad lo destrozó acusándolo de usar su privilegio de romantizar a la asistente, de seguir adelante demasiado rápido. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia. Benjamin entró en la sala de conferencias y encontró 12 caras mirándolo con preocupación. La imagen pública es problemática, comenzó su director financiero. No me importan las apariencias, dijo Benjamin. Me importa mi familia. Esto podría afectar el precio de las acciones. ¡Que caigan! Yo construí esta empresa. La dirigiré a mi manera y no comprometeré la felicidad de mi hijo por los accionistas. La sala quedó en silencio. Esa tarde Benjamin llegó a casa y encontró a Jane en la cocina, su portátil abierto, lágrimas en el rostro. Estaba viendo la entrevista. No tenías que hacer eso, dijo con la voz quebrada. Sí tenía que hacerlo. Se sentó a su lado. Porque cada vez que me quedo en silencio, alguien más cuenta nuestra historia y la interpreta mal. Tu junta está enfadada. Sobrevivirán. Podrías perderlo todo. Yo ya perdí todo lo que importaba una vez, dijo Benjamin en voz baja. No lo volveré a perder. No sin luchar. Jane lo miró, algo cambiando en sus ojos, una mezcla de asombro, miedo y gratitud. Se puso de pie y se acercó a él. Entonces, hizo algo que nunca había hecho antes. Lo abrazó no de manera profesional ni cuidadosamente, sino por completo como alguien que se aferra a un salvavidas. Y Benjamin la sostuvo cerrando los ojos, sintiéndose menos solo de lo que había estado desde la muerte de Amanda. Tal vez así se veía la gracia. 2 personas rotas eligiéndose en medio de los escombros. 6 meses pasaron. Los murmullos no desaparecieron por completo, pero se calmaron. Algunas personas aceptaron, otras no. Benjamin dejó de preocuparse por quién era quién. Lo que importaba sucedía dentro de su hogar. Raúl volvió a hablar en oraciones completas. Nicolás recuperó su sonrisa real, no la educada que había usado desde el funeral. Miguel dejó de tener pesadillas cada noche. Llamaban a Jane Mamá Jane. Todo había empezado de manera orgánica, su propio compromiso entre honrar a su madre y amar a la mujer que los había devuelto a la vida. Benjamin lo observaba todo agradecido y aterrorizado al mismo tiempo, porque la verdad que había estado evitando se había vuelto imposible de ignorar.
Se estaba enamorando de ella. No porque hubiera salvado a sus hijos, no porque hubiera hecho que su casa volviera a sentirse como un hogar, sino por quien era cuando nadie la miraba, la manera en que tarareaba mientras cocinaba, cómo dejaba los libros boca abajo en cada superficie, cómo se sentaba con él en la oscuridad, cuando ninguno de los dos podía dormir sin decir nada, simplemente estando presente. Había pasado semanas trabajando en secreto, algo que lo mantenía despierto por la noche, haciendo llamadas, revisando planes, reuniéndose con arquitectos y abogados. Esa noche finalmente estaba listo. Encontró a Jane en el jardín con los chicos. Estaban plantando flores, las favoritas de Amanda. La luz del atardecer lo hacía todo dorado. Jane, «¿Puedo mostrarte algo?», dijo. Ella levantó la vista con tierra en las manos, una pregunta en los ojos. Él la llevó al ala este de la finca, la sección que había estado cerrada desde la muerte de Amanda. Ella había planeado convertirla en algo, pero nunca tuvo la oportunidad. Benjamin abrió las puertas. Dentro había planos extendidos sobre las mesas, representaciones arquitectónicas en las paredes, documentos con sellos oficiales. Jane entró lentamente, sus ojos recorriendo todo. «¿Qué es esto?», susurró. «La Fundación Hope y Amanda», dijo. «Benjamin. Un centro residencial para familias con niños en tratamiento de cáncer, apoyo médico, asesoramiento por duelo, terapia de juego, un lugar donde las familias puedan sanar juntas». Las manos de Jane volaron a su boca el nombre de su hija, el nombre de Amanda. «Juntos. Haces esto». Las lágrimas rodaron por su rostro. «No puedo construirlo sin ti», dijo Benjamin en voz baja. «Sabes lo que estas familias necesitan. Lo has vivido. Este es tu llamado, Jane. Pero no tiene que alejarte. Puede suceder aquí con nosotros». Le entregó un sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Codirectora de la fundación, socia al 50%. Y debajo papeles de tutela. «Si algo me pasa», dijo Benjamin con voz áspera. «Eres su tutora legal. Ya lo eres en todo lo que importa. Esto solo lo hace oficial». Jane no pudo hablar. Solo miró los papeles con lágrimas corriendo. «No te estoy pidiendo que reemplaces a Amanda», dijo Benjamin. «Te estoy pidiendo que me ayudes a honrarla, que transformemos nuestro dolor en algo que salve a otros». Jane lo miró y algo pasó entre ellos que parecía más grande que las palabras. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías esto por mí?». Benjamin se acercó con el corazón latiendo con fuerza. «Porque no solo eres importante para mis hijos», dijo. «Eres importante para mí y no quiero imaginar una vida sin ti». El aire entre ellos cambió. Jane extendió la mano y tomó la de él. Y por primera vez desde la muerte de Amanda, Benjamin sintió algo más que duelo. Sintió esperanza. 6 meses después, la Fundación Hope y Amanda abrió sus puertas. Familias llegaron desde todo el norte de España. Padres con hijos enfermos, abuelos cuidando a sus nietos, hermanos, intentando sostenerse mientras el cáncer destrozaba sus mundos. El ala este que había estado vacía durante tanto tiempo, ahora se llenaba de vida. Con lágrimas y risas y gente aprendiendo a sobrevivir, lo insuperable, la ceremonia de inauguración, fue pequeña. Benjamin quería que fuera así, solo donantes, algunos periodistas y las familias que se alojarían allí. Se puso frente al podio mirando al público. Su discurso preparado estaba en el bolsillo intacto. En cambio vio a Jane de pie, al fondo con Raúl, Nicolás y Miguel. Llevaban conjuntos a juego que Amanda habría amado. Los chicos estaban sonriendo de verdad. Benjamin carraspeó. «Construí mi empresa creyendo en los sistemas», comenzó. «Pensé que si solo podía entender cómo funcionaban las cosas, podría resolver cualquier problema». Se detuvo con la voz quebrándose. «Luego perdí a mi esposa, y aprendí que algunas cosas no pueden resolverse. Algunas cosas solo se pueden sobrevivir». La sala quedó en silencio. Yo estaba fallando en sobrevivir. Mis hijos estaban fallando conmigo. Nos estábamos ahogando en una casa llena de todo, excepto de lo que más necesitábamos. Miró directamente a Jane.
Entonces apareció alguien que me enseñó que sanar no viene de arreglar. Viene de la presencia de quedarse de amar a las personas en su desorden sin pedirles que lo limpien primero. La mano de Jane se cubrió la boca, lágrimas recorriéndole el rostro. Esta fundación existe porque dos mujeres creyeron que la única respuesta a una pérdida insoportable es un amor insoportable. Mi difunta esposa Amanda, que me enseñó lo que significa darlo todo, y Jane Morrison, que mostró a mis hijos y a mí que es posible volver a vivir. Señaló hacia ella Jane. ¿Quieres subir aquí? Él la negó con la cabeza, pero los chicos la empujaron suavemente hacia adelante. Caminó al escenario temblando. Benjamin sacó un sobre. Esto te convierte en codirectora de esta fundación y cotutora legal de mis hijos. Las rodillas de Jane casi se doblaron. Benjamin, ya lo soy, dijo él suavemente. Solo que esto lo hace oficial. Raúl, Nicolás y Miguel corrieron al escenario envolviéndose alrededor de sus piernas. Ella se dejó caer de rodillas abrazándolos sollozando. El público se puso de pie y aplaudió. Pero Benjamin apenas lo escuchó. Estaba viendo a su familia, la que el duelo había destruido, la que la gracia había reconstruido. Esa tarde, después de que todos se fueron, Benjamin los encontró en el jardín. Los chicos jugaban corriendo alrededor de las flores que habían plantado meses atrás. Jane estaba sentada en el banco de Amanda observándolos con una suave sonrisa. Benjamin se unió a ella. «Gracias», dijo ella en voz baja. «¿Por qué? Por dejarme quedarme, por luchar por mí, por construir algo hermoso de todo este dolor». Benjamin la miró. Realmente la miró. Esta mujer que había entrado en su vida rota y se había negado a huir de los escombros. «Creo que Dios te envió», dijo simplemente. Jane se volvió hacia él sorprendida. «Estuve enojada con él durante mucho tiempo», continuó Benjamin. «Por llevarse a Amanda, por dejarme solo con 3 hijos a los que no sabía cómo alcanzar. Pero luego apareciste tú y me di cuenta de que tal vez no nos dejó solos. Tal vez solo envió ayuda de una manera que no esperaba». Nuevas lágrimas resbalaron por el rostro de Jane. Miguel corrió hacia ellos sin aliento y riendo. «Papá, mamá Jane, venid a jugar con nosotros». Mamá Jane, el nombre ya no dolía. Sonaba correcto. Benjamin se puso de pie y la tomó de la mano. Juntos se unieron a los chicos en la hierba. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín donde todo había cambiado, Benjamin entendió algo que había estado demasiado roto para ver antes. El amor no termina cuando alguien muere. Solo encuentra nuevas formas de crecer. Amanda le había enseñado a amar plenamente. Jane le había enseñado a amar de nuevo. Y sus hijos, esos 3 hermosos chicos, le habían enseñado que sanar es posible incluso cuando parece imposible. La casa que había sido una tumba estaba viva otra vez. No porque el duelo hubiera desaparecido, nunca desaparecería por completo, sino porque habían aprendido a llevarlo juntos. Y de alguna manera, en ese cargar, se habían encontrado entre sí. Jane lo miró y sonrió. No la sonrisa cuidadosa y profesional de cuando llegó por primera vez, sino una sonrisa real, llena de esperanza y pertenencia. Benjamin le devolvió la sonrisa, y por primera vez en más de un año no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Porque a veces, cuando todo se desmorona, Dios vuelve a juntar las piezas de maneras que nunca imaginaste. No para borrar lo perdido, sino para mostrar que el amor es más grande que el duelo, que la presencia es más poderosa que la perfección, y que la familia no es solo de quien naces, es quien permanece cuando el mundo se oscurece, es quien trae la luz.